del programa cultural de CDN, Cadena de Noticias, Conversando en la Catedral. Esta noche tenemos un tema de muchísimo interés para la teleaudiencia. Vamos a conversar algunos de los aspectos esenciales de un instrumento que se ha ganado una posición y un prestigio en la sociedad moderna, el libro. Y para ello tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales. Volvemos con ustedes en unos segundos. Vamos a conversar esta noche con nuestros invitados, que son doña Lourdes de Cuello, una mujer entregada a la labor del libro desde hace muchos años y cuyas cartas con don Rafael Herrera, aquellas cartas que enseñaban tanto sobre el buen uso de la lengua española, todavía nosotros esperamos que se reediten de alguna manera. También nos acompaña José Rafael Lantigua, quien es presidente de la Comisión Permanente de la Feria Internacional del Libro, autor de varios libros importantes en distintos géneros, desde literatura hasta historia, y editor de las páginas culturales del diario Última Hora, en la sección Biblioteca, una sección dedicada a la difusión, a la divulgación y a la crítica del libro tanto dominicano como extranjero. También nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello, editor con doña Lourdes. Ellos dirigen la editora Taller, intelectual, comentarista de opinión. Y también nos acompaña doña Virtudes Uribe, librera por excelencia, protagonista del proyecto más completo de divulgación del libro dominicano y copropietaria con don Juan Báez de la librería La Trinitaria. Mi primera pregunta para cualquiera de nuestros invitados es: ¿real y efectivamente ha cobrado el libro una posición de importancia en la sociedad dominicana? Vamos a ver, Israel. En cuanto el libro recoge de la sociedad dominicana la vida y la historia y su creación, ciertamente es así. No hay todavía archivo que pueda recoger lo que recoge el libro, por lo menos organizadamente. Pero naturalmente no tiene el papel que debería tener en cuanto a la difusión de este mismo conocimiento que recoge. Las ediciones son limitadas y las circulaciones son estrechas. O sea, como soporte del conocimiento y de la experiencia de la sociedad dominicana y de sus investigaciones, sus perspectivas, ahí está. Se publican muchas cosas y muchas cosas interesantes. Pero el grado de difusión del libro es pequeño. Es un espacio pequeño, el archivo vale, en sí mismo vale, la constancia escrita de las cosas, pero no es suficiente. Lo importante sería que eso se conociera entre nosotros y fuera de nosotros, que lo que la cultura dominicana aporta a la cultura universal sea asequible a quienes quieran acceder a ello, y que nosotros mismos nos enteráramos más de lo que somos, de lo que está recogido en el libro. Claro, un libro tiene, digamos, por lo menos 4 componentes: un autor, un distribuidor, que es la librería, un editor, que origina el libro como objeto, y un lector. ¿Dónde podríamos, José Rafael, ubicar lo que pudiese ser la problemática que ya empieza a esbozar José Israel del libro en la República Dominicana? Yo creo que hay un elemento
fundamental, a mi juicio. La falta de una real sociedad lectorial, a causa de muchos años perdidos en la creación, en la conformación de un plan de divulgación de los valores del libro, de un plan de lectura bien concebido, obviamente, desde la parte oficial, desde el gobierno, sea la Secretaría de Educación, no sé cuál organismo, pero fundamentalmente la Secretaría de Educación. Hemos perdido muchos años en eso y no se ha realizado nunca un plan de divulgación del libro y de lectura. Últimamente han habido algunos intentos, indudablemente bien intencionados, pero que quizás todavía sean tímidos y limitados. Eso ha afectado mucho. Yo pienso que una persona adulta que no ha creado el hábito de lectura es imposible ya que lo pueda conseguir. De modo que ese es un trabajo que hay que hacer desde la escuela primaria. Yo, observando mis 3 hijos, por ejemplo, que están en un buen colegio, sin embargo, veo la debilidad que hay, obviamente, en el profesorado para incitar a los muchachos a la lectura. Le asignan unos libros que generalmente consiguen en mi biblioteca y luego cuando lo cuestiono veo debilidades en la propia lectura. Yo creo que falta una orientación de cómo leer, de cómo sacarle jugo al libro, de cómo analizarlo, de cómo adentrarse en los valores del libro. Yo creo que ahí radica fundamentalmente todo. Ya el problema de editores, el problema de que tenemos todos los escritores, de cómo nos editan, ya es otro problema, porque ahí entra en juego el negocio, el comercio, el mercadeo, ¿verdad? Y obviamente si no hay mercado, nadie puede arriesgar inversiones así por así. El amigo Miguel Collado, que se ha dedicado a una labor muy loable a hacer investigaciones en los últimos tiempos, de tipo bibliográfico, que ayudan mucho al conocimiento de lo que es la bibliografía dominicana y de lo que podría ser también, ¿no? Investigó y dijo en una ocasión que según sus investigaciones había 5.000 libros dominicanos sin publicar. Y bueno, yo alguna vez escribí algo, decía, bueno, bueno, hay que determinar cuántos de esos libros merecen ser publicados, cuántos de esos libros, ¿verdad?, merecen que un editor los tome en cuenta para invertir, aunque sea en la limitada cantidad de 1.000 ejemplares, que eso cuesta un dinero, ¿no? Claro. Para que puedan tener salida. Si no tenemos una sociedad lectorial creada desde pequeño, desde los escolares, desde la primaria, realmente no vamos a conseguir todo lo otro. Yo podría abundar algo, Jochi, en cuanto a lo que dice el señor Lantigua, y es que precisamente en los últimos años yo he participado en un proyecto que como editora pues me ha tocado, que ha sido el de los libros de texto, los libros de lengua para la escuela primaria. Y debo decirte que nosotros teníamos 30 años, el país tenía 30 años de atraso en cuanto a cómo enfocar la lengua española. ¿Qué hacer para que los jóvenes pudieran aprender gramática, lo que llamábamos gramática de antes, a través de la lectura? Y cómo desentrañar lo que es el argumento de un cuento, cómo leer de otra manera y cómo a través de la lectura entonces aprender esa gramática. Esos libros nuestros realmente, no porque sean los míos, también hay de otras editoriales, pero han revolucionado. Yo pienso que estamos sentando una base muy diferente, muy diferente. Yo pienso que los muchachos que hoy están recibiendo esos libros tendrán unas oportunidades que nosotros no tuvimos, que nuestras generaciones no tuvieron. De manera que se está haciendo. Ahora, como usted dice, sí, los profesores tienen que apoyar esa enseñanza con libros, o sea, tienen que apoyarse en libros, ¿verdad?
Pero claro, a uno le da pena es que quizás ellos no tienen la formación Ahí está. para guiar al joven en cuáles libros deben leer. Pero, y esto además se relaciona con otra cosa. Es decir, ¿dónde están las bibliotecas Sí, sí. que aporten ese material? Porque, como usted dice, sus hijos fueron a su biblioteca a buscar los libros. Los hijos nuestros van a nuestra biblioteca, ¿verdad? Los sobrinos de Virtudes pueden ir donde ella. Y los de Hochi también, porque todos tenemos libros en nuestra casa. Pero ¿y en las casas que no hay libros? ¿Dónde van esos niños? ¿Dónde van a buscar los libros? Aparte de que, bueno, ¿y quién los guía? Pero bueno, ¿dónde los van a buscar? Porque se supone que con esas nuevas orientaciones, en cada aula debe haber una biblioteca, Hochi. Claro. Eso es lo que propugna nuestro libro, que cada aula, desde que los niños llegan al aula, vayan formando, cada uno lleve un libro. Y hoy un libro no es solamente un libro de novela, no, un libro puede ser un periódico también. Claro que sí, La experiencia lo ha demostrado. Claro, sí. claro. O sea Todos que comenzamos hay con manera, revistas y con periódicos, ¿no? un paquito, un muñequito también, porque se comienza por ahí y se va ascendiendo. Sí. Entonces, yo tengo una visión ya más optimista. Yo pienso que sí hemos avanzado y que estamos poniendo bases, que no tienen los pies muy firmes, pero que estamos caminando. Por lo Yo menos pienso se que está empezando a romper ese círculo vicioso que implicaba el hecho de que había que hacer transformaciones curriculares para modificar la enseñanza en las escuelas primarias, pero entonces existía la traba, primero, de los libros de texto, que no había libros de texto, y segundo, la limitada capacidad, la limitada formación de nuestros profesores. Una cosa muy importante, Jochi, ahora que tú mencionas esto del curricular, es que si no hay la formación o sea, los profesores hay que formarlos. Lógico. Ya. Doña Lía, si me está oyendo en este momento, hay que hacer cursos para profesores, pero hay que hacer cursos. Claro, Claro. porque ellos son los facilitadores. Pero continuamente, es que les llegan los libros a las manos y ellos no saben qué es lo que van a hacer. Mira, yo creo, por ejemplo, la escuela dominicana nunca, a mi juicio, ha creado lectores, ha enseñado a amar el libro nunca. O sea, los que de alguna u otra manera nos hicimos lectores fue por alguna influencia específica de algún profesor o de alguien en el ambiente. Por ejemplo, en nuestro caso, Mocano, yo como Mocano, pues tuvimos a una gran profesora, doña Aurora Tavares Beliar, que fue además, alguien ha dicho que es la educadora dominicana más importante del siglo, porque además de maestra fue la única que publicó muchos libros, ¿no? Que publicó libros, y que realmente sus libros llevaban a uno a la lectura. Y después, por ejemplo, en mi caso, yo he mencionado a la profesora Rafaela Joaquín, que en la secundaria era única, que ponía a leer libros. No había más profesores que dijeran, mira, hay que leer. O existía un Jaime Julia, donde acudíamos un grupo y siempre nos daba libros para que leyésemos. Pero ¿no? además... Pero había además, lo que yo le he comentado otras veces, había una biblioteca, la biblioteca municipal, Claro. que ya no existe. Claro. Era una señora biblioteca, y yo comencé a tener contacto por primera vez con los clásicos. No existían librerías, ni teníamos tampoco dinero para comprar libros entonces, ¿no? Y sin embargo podíamos ir, yo iba todos los días a la biblioteca a leer los periódicos y a leer libros. De modo que había un ambiente, favorable, un que han ambiente desaparecido positivo que muchos pueblos, hemos perdido lamentablemente. Que han desaparecido esas bibliotecas de manera insólita. José Irán, nosotros teníamos una biblioteca cercana a la casa, era la municipal. La biblioteca municipal, la biblioteca del distrito, que estuvo en la casa de la Tercera Orden, ahí en la calle Padre Villini, frente a la Duarte. Sí, sí. Esa biblioteca la desmantelaron prácticamente cuando la Madre Teresa de Calcuta llegó al país y le pidió a don Antonio Guzmán que le devolviera ese edificio a la Iglesia Católica, y esa resolución se tomó sin mayores contemplaciones y se metió aquella biblioteca en una casa donde se suicidó Aníbal Trujillo, ahí en la Padre Villini, esquina Isabel la Católica. que creo que el alquiler le cuesta al ayuntamiento más que la suscripción a los periódicos, que quizá es lo único que se mantiene. Pero tú te pones a ver, esa existe todavía, diezmada. Esa existe. Existe la de Amante de la Luz en Santiago, existe Alianza Cibañez en Santiago. Hay una cantidad de bibliotecas que existen. ¿Qué presupuesto tiene esa biblioteca? ¿Qué dinero le ingresa a esa biblioteca? ¿Qué libros le ingresan a esas bibliotecas? Son prácticamente salas de lectura.
Aquella del distrito era prácticamente, hacía muchos años, una sala de lectura, pero una gran sala de lectura. Una amable sala. Una amable sala de lectura. Claro. En este momento, sala de lecturas y biblioteca son dos cosas que van juntas, sobre todo cuando las habitaciones se hacen cada vez más estrechas. Sí. La población crece, cada día hay menos espacio en una casa Pobre niño. para un muchacho tener un sitio de leer. Sí, sí. Aparte de las complicaciones del ruido ajeno como la radio, la televisión, los vehículos de propaganda en la calle, salas de lectura en los barrios, bibliotecas, esas son cosas fundamentales. Claro, porque eso contribuye a la creación del hábito, que Exacto. es esencial, ¿no? En la biblioteca del distrito, por ejemplo, que fue siempre mi barrio, pocas veces yo pedí un libro. Yo llevaba mis libros, pero yo iba a estudiar ahí. Claro. ¿Por qué? Porque en la casa uno se distrae, en la casa había problemas, uno se metía en la biblioteca ya, aunque fuera con sus libros, preparar su tarea, hacer su trabajo. Pero salas de lectura y bibliotecas son imprescindibles para que el muchacho que quiere leer pueda leer. Claro que sí. Sí. Y presupuestos para la biblioteca, recibir libros o lo que se ha propuesto 1000 veces, la existencia de una dirección general de bibliotecas adscrita a la Biblioteca Nacional, Ahí que debería. adquiera 200, 300 ejemplares de las cosas que se publican Sí, sí. y mande 1 a 200 o 300 bibliotecas existentes. Eso sería un trabajo de proporciones gigantescas en favor de la lectura, Sí, sí. porque nutriría las bibliotecas de barrio, las bibliotecas municipales, las bibliotecas sindicales. Hay múltiples iniciativas En bibliotecarias en Venezuela el hay país que se quedan en un cajón en una casa. Pero no solamente Porque eso, nadie las Israel, señor Antiguo, es que es lo que nosotros habíamos hablado, este es el fomento editorial. Claro, claro. Es decir, porque si tú sabes que van a comprarte 200 ejemplares de un título, pues entonces uno invierte su dinero en ese autor, ¿verdad? Entonces, Pero, ese es el fíjate, fomento. Yo como librera, hay algo que yo nunca he podido como poder definir. El papel del maestro, como dice José Rafael, es básico. El maestro tiene que hacer que el alumno ame el libro, quiere el libro, desee leer el libro, pero ese maestro no existe. No es verdad. Porque yo lo que vivo ahí es que cada vez que van alumnos buscando libros, lo quieren de pocas páginas. Ya. Eso es lo primero que exigen, que tenga pocas páginas. Y lo piden como una obligación, como algo que tienen que salir de eso y punto, pronto. Pero Si además, es que el libro aparece. virtudes. Porque yo todavía no entiendo por qué habiendo programas de estudio definidos, haya profesores que pongan libros que no aparecen. Claro. Entonces están los papás hinchándosele los pies buscando libros que no aparecen, que están agotados hace años. Pero no hay una biblioteca, como dice Lourdes, que es donde debe estar esos libros. Porque esas bibliotecas deben cubrir el programa de estudio completo. No solamente el libro claro. escolar, sino el libro de apoyo. Claro. Claro. Entonces el maestro no visita librería, no va, no sabe lo que hay. Y como no sabe lo que hay, inventa. Y en el invento hay un fracaso. Y ese es el que se está viviendo ahora mismo en la educación dominicana. Y yo te preguntaría, Betty, ¿cuántos son esos títulos? No pasan Bueno, de 20. o sea, Esos pueden ser títulos 20, te pueden van- ser 100, pero existe el problema. Pero pongamos y que es son- grave. No, pero te digo que es sencillo. Ponte Claro. que sea 100. Está bien. ¿Qué significa una biblioteca de 100 Así títulos? mismo, estamos de Es acuerdo. nada. Estamos Claro. de acuerdo. Una biblioteca escolar de 100 títulos es una Estamos de tontería. acuerdo. Es una tontería en cualquier Se sitio. puede armar fácil. Claro, estamos de Una acuerdo. biblioteca escolar debe tener de 3000 títulos en adelante. Lógico. Sí. Pero ahora mismo ese es el problema que tú estás planteando, Sí. que es dramático. Es dramático, Se reduce ¿eh? a 100 títulos. Ujú. Y cuidado. Pero no cuidado, aparece. No aparece. Pero no está en la biblioteca. No está. No existe la No, biblioteca. porque la biblioteca no existe. Y tampoco, como dice José Israel, las que existen no tienen continuidad. Entonces, Pero hay otro problema en el biblioteca. problema sigue. Hay otro problema en biblioteca que es un problema nodal del mundo de la lectura. Bueno, claro, básico. ¿Qué pasa? Los locales escolares se han multiutilizado. En cualquier local escolar ahora hay 3 liceos, por ejemplo.
Uno por la mañana, otro en la tarde, otro en la noche. Casi todos. Sí. Casi casi todos los todos los locales. planteles. Esto es muy bueno que se hayan utilizado en todos los horarios. Eso es perfecto. Ahora bien, Que algunos que son locales escolares por la mañana y en la tarde y en la noche son universidades. exacto. Así es. Ahora, en esos locales, los elementos comunes, como las bibliotecas, solo tienen un encargado. Hay un solo bibliotecario, por lo general en el horario de la mañana, que era el clásico. Se crean las situaciones siguientes. En algunos, la biblioteca se abre por la mañana, pero no se abre en la tarde ni en la noche porque no hay bibliotecario. En otros no se abre nunca, se transó para no abrirla nunca. Pero lo mismo pasa con los mapas, lo mismo pasa con los compases de pared, los elementos auxiliares de la educación, los laboratorios, que en algunos casos, por ayuda internacional, por lo general, se han llevado a las escuelas, pero entonces se conservan donde están, con mucho cuidado, porque no hay cómo administrarlos. Vamos a Ahí hacer una se pausa. plantearía un problema para terminar la idea de diferenciar la gestión administrativa de la escuela de la gestión pedagógica. Porque hasta ahora los directores son los administradores de las escuelas. Claro. Lo que administran, que si el compás se entrega, que me lo devuelvan, que si el mapa se pasa, que me lo pasen, que si la biblioteca se abre o no se abre. Entonces, la gestión, un administrador de un local y 3 directores de 3 liceos. Lógico. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando en la catedral dentro de breves instantes. Vamos a continuar conversando en la catedral con este selecto grupo de verdaderos conocedores de la problemática del libro, tanto en nuestro país como en el plano internacional. Hemos venido discutiendo algunos aspectos que tienen que ver con lo que podríamos llamar la crisis del uso del libro en nuestro país. Hemos hablado de crisis de lectores, hemos hablado de dificultades editoriales, hemos hablado de el gran problema de la falta de estímulo desde la escuela misma a la creación de lectores. Sin embargo, nosotros asistimos en la sociedad actual a una serie de eventos que tienen que ver con la motivación para la creación de lectores, de amigos del libro, porque aquí hemos utilizado la expresión amar el libro, tratar con amor el libro, y también se están gestionando, se están realizando acciones para mover el mercado editorial del libro dominicano. ¿Acaso no es eso una paradoja? Por ejemplo, José Rafael, en tu condición de presidente de la Comisión Permanente de la Feria del Libro, nosotros, la sociedad dominicana y la sociedad internacional ha podido ver un cambio, pero radical, en el concepto de organizar y ejecutar una feria del libro. Es decir, hoy día las 2 versiones de ferias internacionales del libro en nuestro país han sido eventos de una concurrencia masiva, de un apoyo de los libreros también masivo. Entonces, ¿cómo conjugamos? ¿No les parece a ustedes un poco paradójica esta situación? No sé, yo creo que habría que deslindar un poco la cosa. El rol de la Comisión Permanente de la Feria del Libro es hacer el montaje de la feria, el evento como tal, ¿no? Un evento donde se va a hacer negocio con el libro, obviamente, a difundirlo. Quizás la feria nuestra, con relación a cualquier otra feria del mundo, en países donde existe una sociedad lectorial fuerte, donde además existe realmente la figura del editor, las empresas editoriales, con millones de dólares de inversión, ¿verdad? Donde existe pues un ambiente propicio para la venta del libro, las cosas sean diferentes, ¿no? Para nuestro país es crear una base, yo diría de algún modo u otro, que es lo que hemos tratado nosotros de hacer, crear un evento que realmente cautive a la gente y cree un interés por el libro. Quizás por eso nosotros en la comisión, y aquí estamos 3 que somos miembros de ella, una de las cosas por la que más, en la que más interés hemos puesto
es precisamente en el área de los niños. La hemos vendido como una feria dentro de la feria desde un principio, porque yo creo que por ahí es que debe comenzar. Quizás todavía hay que sustentar, hay que solidificar un poco más esa área para que los niños realmente se interesen por el libro, por las cosas, por los valores del libro, por el libro como objeto. Pero la feria demuestra que la gente puede y le gusta disfrutar de los bienes de la cultura y le gusta realmente tener en sus manos el libro, y hay algunos que la feria le permite hacer el descubrimiento del libro como un objeto de valor. Yo creo que sí, rotundamente creo que eso es así. Bueno, y las ventas los demuestran, ¿no? Ahora, al no existir una disciplina lectorial, y no existir educación en el sentido de darle valor al libro, esa gente no vuelve a ver el libro quizás más durante el año, salvo los estudiantes de los libros de texto, pero no van a librerías, no visitan librerías, tampoco tienen quizás los medios para ello, y lo que ya hemos hablado, tampoco van a las bibliotecas. Muchos estudiantes a veces lo vemos haciendo cola en la Biblioteca Nacional, pero es buscando libros, aquellos que no tienen otra forma de tenerlo en sus manos, buscando libros que les ponen de tarea en las escuelas. Eso es otra situación, no es ¿verdad? la lectura por goce. No es la lectura por goce, ¿no? La Feria del Libro, por lo tanto, es un canal solamente. Hemos tratado de que sea lo mejor posible, ¿no? Ese ha sido el trabajo del equipo que en los últimos 3 años hemos estado en eso. Pero hay un trabajo mucho más fuerte que es el que le toca hacer a otros. No es la función nuestra, el crear planes de fomento de la lectura. Eso no entra en nuestras funciones, aunque hemos tratado de darle un empujón en ese sentido. Y de hecho se convierte en un vehículo que hace la promoción. Yo creo que el hecho mismo, no sé si le parezca a ustedes un fenómeno extraño, porque de hecho ha sido así, ¿no? En las ferias pasadas también lo era. Pero el hecho de que se convierta la Feria del Libro en el evento cultural más importante del país, y yo voy muy lejos, y no porque estemos nosotros en eso, es porque es una realidad. Probablemente en el evento más concurrido de cualquier tipo de evento que se haga en el país. Sin duda. Incluyendo el Festival Presidente. Sin duda. Yo creo que el hecho de que eso ocurra indica que la gente, que la juventud sobre todo, que es la mayoría la que va ahí, puede interesarse por estas cosas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, en la feria del año que viene ya estamos trabajando en hacer una serie de actividades como el rally del conocimiento, o sea, que integre a los estudiantes, que no vayan como van, en hordas, ¿no? Que a veces desprecian todo lo que hay y todo lo que encuentran por falta de orientación, obviamente, en las aulas de parte de sus profesores. Yo creo que es que ahí es donde está el problema, en los profesores. Porque fíjate, ahora mismo hay un grupo de padres buscando temas que ponen los profesores. Por ejemplo, ellos ponen sobre publicidad o medios de comunicación que le haga un trabajo, pero no le dan bibliografía. Y yo digo que el profesor está en la obligación de ayudar al alumno, dándole la bibliografía o más o menos el material que debe buscar para hacer ese trabajo. Porque definitivamente profesores hay muchos, maestros no hay ya. Porque el profesor puede ser cualquiera, pero el maestro es el que educa con el ejemplo. Y no hay ese tipo ya de profesor. De maestro no lo hay. Eso lo tuvimos nosotros, lo tuvo José Rafael, los que estamos aquí. Claro. El maestro. Claro. Ya no hay maestro. ¿Y tú crees, Virtudes, que desde tu experiencia como librera ha habido un incremento de, digamos, consumidores del libro como mercancía, como objeto en nuestro país? Claro que sí, lo ha habido, porque imagínate, los tiempos son otros, las aperturas son diferentes en todos los sentidos, pero aquí todavía no se lee como debe ser, definitivamente no. Es más, aquí, ¿cuántos habitantes tiene la capital? 2 millones. ¿Cuántas librerías hay aquí? No pasan de 10, que tú puedas decir librerías. Y algunas en proceso de extinción. Bueno, entonces, 10 librerías para 2 millones, ya tú puedes imaginarte que no se lee.
Además, el libro dominicano tiene muchos problemas a nivel de poderlo situar fuera del país en una forma airosa, digna, y esos márgenes. Por ejemplo, para tú poder mercadear el libro dominicano fuera del país, yo no puedo darle lo que tengo que darle a una librería de fuera, un 30, un 35%, jamás. Y con En una eso, moneda internacional. claro. Ahora yo creo, respecto a eso que dice Virtudes, que sí nosotros hemos crecido bien en cuanto a las tiendas del libro, ¿no? Y tenemos algunas que son Sí. formidables y que pueden ser ejemplares en cualquier parte, en cualquier otro país, Sí. en cualquier parte del mundo. Yo creo que hemos crecido en eso, quizá el problema de nosotros está en otro lado, en lo mismo que hemos venido hablando. Me decía Freddy Ginebra en estos días que fue invitado a una ciudad de Brasil, cuyo nombre ahora no recuerdo, para ver, es una ciudad modelo, ¿no? Y hay interés en la gente de Santiago de hacer algo parecido en Santiago, y lo enviaron a él junto con otras personas para que conocieran lo que allí hay. Y él me decía, mira, lo más asombroso es que cada 10 cuadras hay unas salas de lectura que se llaman Faro del Saber. Dice, tienen hasta un faro que se divisa de lejos. Salas de lectura para niños y jóvenes, cada 10 cuadras en esa Pero ciudad. volvemos a lo primero. Entonces, no, pues Volvemos a lo digo primero. por eso. Qué maravilla sería si un proyecto así Todo pudiese. eso se Eso llama es lo que falta. exacto, eso es lo que Librerías falta. tenemos muy buenas, comenzando por Pero la muy virtud con el pocas. libro dominicano, Claro. que es excepcional, y las otras librerías que se han levantado últimamente, ¿no? Pero Muy fíjate bueno. una cosa, ese proyecto de Brasil, yo he visto algunas notas sobre él, es muy interesante, porque todo lo que induzca es positivo, hacia lo positivo. Pero en Brasil hay situaciones todavía mejores en ese aspecto. En Río de Janeiro, que todo el mundo lo conoce por la Cumbamba, y es la ciudad Por las playas. quizá más alegre del mundo, hay un negocio que no se cierra nunca. Las librerías no cierran de noche. Igual que Cierto, Buenos Aires. cierto. O sea, en Buenos Aires y en Río de Janeiro las librerías trabajan 24 horas, como las salas de fiestas y la tienda de discos. Esto es increíble. En Buenos Aires tú puedes ir a una obra de teatro a las 2 de la mañana, cuya hora de trabajo es 2 de la mañana. Y fuimos a una obra que había pasado 20 años. Tenía casi. 23 años En cartel. en cartel. Sí. O sea, son sociedades culturalmente mucho más avanzadas. Y es preocupante lo siguiente, el tiempo del libro va pasando. O sea, el tiempo del libro fue muy largo. En la historia de la humanidad, los conocimientos se transfirieron primero por la tradición oral, luego por las pictografías y la tradición oral, y luego vino el libro manuscrito, que fue conservando la historia de la humanidad. El libro impreso tuvo 500 años de gloria, pero ya nuestros hijos tienen más transferencia cultural a través de otros medios que del libro. Ese es un aspecto que yo quería Inclusive nuestros hijos que son lectores. La transferencia cultural de nuestros hijos, o sea, ellos reciben más conocimiento a través de otros medios de transferencia cultural que del libro, a pesar de que son lectores. Claro. Entonces hay otros niños que no son lectores y que no tienen la vinculación al libro a través de la herencia y del ejemplo de los padres, que solo tienen transferencias culturales importantes a través del cine y la televisión. No nos perdamos en eso. Claro. O sea, no son contradictorias, son complementarias esas transferencias culturales. Y una minoría Pero- a través de la computadora. Sí, sí. Exacto, y bueno, y Cada ya- vez más. Cada vez más. Creciente, una Creciente. minoría creciente. Pero el tiempo del hombre es un tiempo limitado. Si tú le dedicas 4 horas a internet, no puedes dedicarle esas mismas 4 horas a la lectura. Tú estás asimilando conocimiento, unos más eficientes que otros, pero distintas formas de transferencia cultural. De manera que el tiempo del libro hay que apreciar lo que va pasando. El libro será un elemento de transferencia cultural permanente, pero cada vez menos importante. Ya podemos decir a boca llena que nuestros hijos han recibido más transferencia cultural a través de los otros medios que del libro. ¿Implicaría eso, José Israel, y en tu condición de editor, la posibilidad de que desaparezca el mercado editorial propiamente dicho? No, propiamente no, pero por ejemplo, el mercado editorial de los libros de referencia
prácticamente ya se agotó. Sí. Claro, todas las enciclopedias... Con la entrada de la enciclopedia británica, que se resistió 10 años, y en términos económicos fue un fracaso para ellos la resistencia, al CD-ROM. ya terminó esa etapa. O sea, todos los libros de referencia del mundo, los códigos, los diccionarios, las enciclopedias, ya no se van a imprimir más. No se van a imprimir más, porque están ya en medios electrónicos que son más asequibles, que son más prácticos, que son más renovables. Ocupan un espacio diminuto. Ocupan un espacio diminuto. Por ejemplo, la actualización de un diccionario, tú no tienes que esperar una edición dentro de 5 años para eso. La Real Academia puede tener, si no lo tiene por la ganadería, pero puede tener hoy perfectamente su diccionario actualizado al minuto en una memoria electrónica a la que tú puedes acceder cada minuto. Como las enciclopedias norteamericanas hace años se editan con la actualidad del minuto a través de los medios electrónicos. Tú compras una Glorier norteamericana y la propaganda es gratis, y si hoy aquí hubo un acontecimiento que merezca estar en las noticias internacionales como parte de la historia de la República Dominicana, ese acontecimiento está. Cuando tú consultas República Dominicana, ahí te sale todo lo de la actualidad de la República Dominicana, y ni hablar de la ciencia, ni hablar de la cultura, de todo. De manera que el tiempo del libro es un tiempo limitado en cuanto a preeminente instrumento de transferencia cultural. El placer de hojearlo siempre existirá, el gusto, o sea, el sabroso gusto que antes se sintetizaba en abrir sus páginas, que este día no existe ya. El olor de el la cortar tinta, las la páginas, el textura olor del de la papel. tinta, el manejo de una Pero trama era literaria. Había una computadora para leer un libro, como Pero que... yo, No, yo eso no. Yo soy de lo que, o sea, yo no sé, yo soy un poco escéptico sobre eso. Yo oigo mucho y eso se habla mucho, eso es un tema ahora candente en todo el mundo y en cualquier círculo. Yo creo mucho en eso de los libros de referencia, eso es una realidad. Además, los muchachos lo que no encuentran en el diccionario o en la enciclopedia, en el CD-ROM, lo bajan muy fácil del internet, saben cómo buscarlo. Obviamente con mucha mayor facilidad que nosotros, porque esa es la cultura en que ellos se han creado. Claro. Pero en verdad el libro no creo eso, porque hay que ver esta otra realidad. Israel, él- digo, perdón, José Rafael, vamos a hacer una breve pausa y volvemos contigo Ok. y ese mismo punto que has estado tratando hasta el momento. Continuando con el tema de esta noche y a propósito del último planteamiento, que es algo de muchísima actualidad, es la probable amenaza a la existencia del libro o a la preeminencia, como planteaba José Israel, del libro en la sociedad actual frente al apogeo de la informática, del ordenador, del CD-ROM. ¿Tú planteabas algo en ese sentido, José Sí, yo Rafael? creo, y quizás uno lo está pensando desde el punto de vista, porque ya uno es un lector y le gusta, y ama el libro, y le gusta acariciar las cubiertas y los lomos, ¿no? Y ver el libro en los anaqueles y disfrutarlo y gozarlo. Pero yo pienso que contrario a los libros de referencia, que es cierto lo que señala José Israel, el libro no está en crisis en el mundo. Nunca antes, como en los últimos 20 o 25 años, el libro se había vendido más. Nunca existió antes ventas millonarias de libros, autores que venden millones de libros. Nunca antes los autores podían hacerse ricos siendo escritores, como hay muchos, ¿verdad? Nunca antes había existido un auge tan grande de ferias internacionales del libro, que ahora todo el mundo quiere tener la suya. Claro. Cada país quiere tener la suya. Y además, nunca antes se han visto las inversiones que se hacen en las compras de editoras. Uno nos conoce como conocen de seguro José Israel y Lourdes, cualquier edificio de una de las grandes editoras, por ejemplo, españolas, y es asombroso, ¿eh? Son empresas enormes,
con todos los adelantos técnicos y con todas Son emporios. las facilidades, son verdaderas. Sí, pero tienen, Entonces, tienen sus problemas a bueno, veces. pero tienen problemas como todo tipo se de negocio, porque funden, eso es comercio, se porque funden, eso es parte, porque también se fusionan Las los fusiones, bancos claro. y se fusionan las empresas de distintos tipos, ya eso es una onda. Bueno, es un de los concepto de tiempos megamercado actuales. que... Pero yo todavía creo en el futuro del libro. Definitivamente creo y no creo que el libro a través de la informática pueda realmente eliminar el libro tal como lo conocemos hoy, aunque se están metiendo poco a poco, las grandes editoras están ya creando los libros estos electrónicos que usted puede, ¿no? Muy lejos de mí está afirmar que el libro no tiene futuro. Simplemente frente a la situación del libro en la República Dominicana, en que podemos apreciar la lentitud de su crecimiento, yo pongo como elemento de contraste el hecho de que la transferencia cultural le llega al hombre hoy a través de otros medios. Sí, Eso es Y de que indiscutible. nuestros hijos, Eso es indiscutible. y que nuestros hijos tienen cada vez más acceso a esos medios Ujú. que al libro. Claro. Por lo que el tiempo del libro y su preeminencia está claramente definido como un tiempo que caduca, que termina. La preeminencia del libro. Pero la tardanza en apreciar eso le costó a la Enciclopedia Británica muchos cientos de millones de dólares. Y no solo eso, su propia preeminencia como enciclopedia. Ujú, ujú. Porque no entendió en qué momento tenía que pasar a ser un elemento de distribución del conocimiento a través de un soporte electrónico Ya. y dejar de ser Ah, un Ya. libro. Ujú. De manera que hay que estar atento a eso y no volvernos locos porque nuestra situación del libro hoy es tan dramática y tan terrible, y sí conjugar en la otra forma de conocimiento que tiene el muchacho, que tiene el hombre, que tiene el joven, que tenemos nosotros mismos, Para facilitar las cosas. como parte del problema de la difusión del conocimiento, que es el problema esencial. Entonces hay Así que es. enamorar a los niños para que hay que ponerle en las manos libros que los entusiasmen de verdad. ¿Acaso Hay no que sería enamorarlos, hay que atraerlos. ¿Acaso no hay en ello un reto al concepto mismo editorial en el sentido de crear libros físicos, ¿no? Como tú decías, José Rafael, con su lomo, que podamos continuar viendo las imágenes impresas, las palabras, en hacer diseños más interesantes, más atractivos. Sí. Los recursos y la posibilidad de hacer un diseño atractivo ahora son infinitamente superiores a lo que existían antes. Claro que sí, hay cosas ahora Con los libros maravillosas. que nosotros nos tocó estudiar, eran terribles. Claro. No tenían nada. Y estudiamos. Ahora tú ves estas bellezas de libros. Y sin embargo, tú no ves con esa dejadez, ese poco Ahora, apego. no hay nada más bello que una letra, ni nada más de múltiple entendimiento que una frase. O sea, cada frase la leemos como queremos. Un muñeco es solo un muñeco. Una frase es distinta para cada uno de nosotros. Y una idea. Claro. La idea es fundamental. Claro, O sea, el muchacho tampoco hay que simplificarle la cosa al extremo de que vea muñecos. claro, El muñeco no tiene interpretación. La palabra sí. claro. Sí, es así. Por eso es Lo tan pusimos a importante el maestro. Volvemos al punto del maestro. Volvemos al punto crítico. Ahí es. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa nuevamente. No se muevan de sus televisores. Volvemos en un instante. Vamos a hablar brevemente en un tono cercano con José Rafael La Antigua, un hombre de múltiples ocupaciones, con una gran responsabilidad cada año de llevar a cabo la Feria Internacional del Libro, pero también con una responsabilidad cada semana de sacar la sección biblioteca. Tiene varias páginas en el periódico Última Hora, pero también tiene sus propios compromisos como autor. Sabemos que para la creación, José Rafael, el ocio es imprescindible. ¿Cómo tú te haces en medio de todo esto? Bueno, yo he descuidado mucho
los trabajos propios como escritor, como autor de libros, ¿no? Algunos proyectos encaminados, pero indudablemente retrasados, a causa fundamentalmente de biblioteca, ¿no? que me toma mucho tiempo para poder hacer esas 6 páginas a la semana, que el trabajo que significa el habernos metido en el lío de la Feria Internacional del Libro, que es un trabajo de un año entero, porque hay que estar atento con el equipo operativo, el equipo que trabaja en la feria para que las cosas caminen. Bueno, este año además hemos estado de lleno en las ferias del libro provincial, las Expo Libro, en Asua, La Vega y San Pedro de Macorís. Que este ha sido un nuevo proyecto, ¿verdad? Claro que ha sido un nuevo proyecto, pero también en la lucha por el modus vivendi, ¿no? En la lucha diaria, que yo creo que es un trabajo también de escritura, claro, el que se hace. Algunos escritores, escritores de algún modo u otro vivimos de la escritura. En estos días alguien decía en la prensa, la escritura no da para vivir. Bueno, pero algunos vivimos de eso, ¿no? Vivimos de escribir para otros muchas cosas y de encaminar proyectos como consultor de relaciones públicas de algunas empresas. Yo creo que ese es el trabajo que nos quita más tiempo, ¿no? Porque además es de todos el que realmente produce el dinero con que mantener la familia. claro. Tú como yo te ves, digamos, de vez en cuando en la necesidad de leer al pie de los semáforos o en medio de los tapones. Así es, siempre ando con los libros a cuestas, ¿no? Los tengo en el carro para cualquier oportunidad para leer, pero yo tengo disciplina como lector y leo diario, en verdad. Yo, de hecho, aparte de mi trabajo, yo soy muy casero, ¿no? Yo permanezco mucho tiempo en mi casa y tengo por lo menos 2 días a la semana que me lo he impuesto como disciplina, los lunes y los martes, de no salir a ningún lado. O sea, trabajo desde mi casa, porque el trabajo que hago como consultor me lo permite, ¿no? Y ya las facilidades de la informática te permite trabajar y hacer cosas que tú envías a los clientes por email, ¿no? A distancia. Yo realmente soy de los que estoy en esa práctica desde hace rato, pero leo regularmente. Mis horas de lectura son en la noche y después de las 9 de la noche es cuando yo puedo leer. Hablamos hace un rato y escuchábamos a José Israel hablar de cómo de algún modo u otro el uso de la computadora le va quitando tiempo a mucha gente, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Yo comienzo a percibir que también me está sucediendo a mí. La fiebre del internet, que uno tiene que buscar la forma de zafarse de eso, le va quitando a uno horas de lectura. El placer de navegar. Sí, yo creo que sí. A veces tengo que luchar de no subir a mi biblioteca, a meterme en el internet, mejor quedarme en mi habitación leyendo. Tú has hecho a muchas personas y muchas veces, yo recuerdo el 10º aniversario de biblioteca, hiciste todo un evento en torno a la pregunta de cuáles fueron los primeros libros y los que, con aquellos con que más te has quedado tú en tu memoria. Mira, yo siempre he dicho que yo comencé a leer la revista Villiquen, por supuesto, que mucha gente leyó. Sin embargo, hay una colección que mucha gente desconoce. Yo crecí en el ambiente de los sacerdotes salesianos en Moca. Y había una colección que se llamaba Colección Ardilla, que eran unos libritos pequeños de historias clásicas, había de todo. Ahí Juan Ramón Jiménez y muchas historias ahora que no recuerdo, los autores españoles, por supuesto. Yo creo que yo me leí esa colección de Ardilla, que eran como 200 libritos muy pequeñitos. Pero en mi casa, no sé todavía por qué razón, siempre había libros. Y digo, no sé por qué razón, porque mi mamá no era una mujer de letras, ¿no? Pero siempre ha leído, siempre ha leído. Hoy se consume todos los periódicos que yo pueda estar suscrito, se los lee, pero siempre había libros en mi casa. Y yo, aparte de la Villiquen y las bohemias que llegaban a mi casa y de esta colección Ardilla que leía con los sacerdotes salesianos, también encontraba libros en mi casa. Salvo los de Vargas Vila, que los tenía mi madre, que nunca me permitió leerlos. Hasta el día de hoy no he leído nunca Vargas Vila. Ya no me interesa leerlos.
¿Y no había acaso en tu condición de mocano, conjuntamente con los libros, un balón de fútbol, ya que también estuviste con los... El fútbol vino mucho después. En mi época en que yo fui estudiante, todavía el fútbol no estaba tan de moda en mi pueblo. Ya vino un poco más tarde, quizás ya en la época en que yo estaba en los finales quizás del liceo secundario, y tomó mucho más auge con un sacerdote que vino ya a los finales de los 60, justo cuando ya nos estábamos haciendo bachilleres, el padre Juan Miguel Vicente. Ahí fue cuando tomó más calor el fútbol en Moca. Yo jugué fútbol, pero por supuesto fui siempre muy mal deportista. Me ha gustado siempre mucho el deporte, pero como fanático. ¿Cómo definirías la escritura? Mira, yo creo que ante todo, la escritura quizás sea un acto de fe. Antes que todo es un acto de fe, es creer que la letra puede servir para algo, puede servir para formarnos, puede servir para enriquecer o crear o fundamentar los conocimientos. Y yo creo que de alguna manera también para servir a la sociedad, de algún modo u otro. En tu condición de crítico, ¿entiendes que en efecto la crítica contribuye a facilitar, es la crítica un vehículo para familiarizar, acercar a los lectores al libro? Yo creo que sí, es fundamental. Yo creo que realmente uno de los grandes problemas nuestros para el auge de la lectura y el conocimiento de nuestros autores se debe a la falta de crítica que no existe. Yo no tuve nunca muy buenas relaciones con Antonio Fernández Spencer, o sea, no me traté mucho con él. En algunas cosas teníamos ideas muy contrarias, ¿no? Pero en algo sí siempre estuve de acuerdo con él. Y eso me alegró mucho oírlo de él, que era un crítico muy exigente y un hombre muy exigente en muchos aspectos con la literatura. Y fue que dijo una vez que la verdadera crítica que necesitaba nuestro país era la que llevara a la gente a interesarse por el libro y a interesarse por los escritores. Realmente que la crítica muy académica se queda en un grupito muy pequeño. De algún modo u otro, sin hacer crítica académica, ser un comentarista de libros, que es lo que yo creo que hago, de algún modo u otro un periodista literario, yo me siento satisfecho en ese sentido de si algún aporte ha hecho Biblioteca, mi sección ha sido precisamente eso, tratar de que al comentar un libro la gente pueda interesarse en ello para leerlo. Yo en efecto creo que Biblioteca ha hecho eso y mucho más. Me siento ser un testigo de esa labor, sé el tesón con que tú la has venido enfrentando y creo que ha contribuido sobremanera a conocer el libro dominicano, pero también el libro internacional. Y cada vez que en los anaquelitos, en el adendum, nosotros tenemos la oportunidad de leerte, estamos conociendo más el mundo de la creación literaria, el mundo del libro. Sí. Hemos estado en un plano cercano con José Rafael La Antigua. Esta noche, conversando en la catedral, ha hecho una verdadera radiografía, un estudio de la anatomía del libro en la sociedad dominicana contemporánea, así como también hemos visto los aportes de esta herramienta cultural. Quisiéramos agradecer muy sinceramente la comparecencia aquí al programa de doña Lourdes de Cuello, José Rafael La Antigua, José Israel Cuello y doña Virtudes Uribe. Esperamos que el contenido de este programa haya sido del agrado de todos los amigos televidentes y nos veremos ya en una próxima edición de Conversando en la Catedral. Gracias por su atención.